Y ya estamos de regreso en Cadena Nacional y de inmediato vamos a tomar contacto junto a Francisco Pulgar, nuestro perito aquí en Cadena Nacional, para analizar algunos casos policiales que han estado marcando la agenda durante los últimos años. ¿Cómo estás, Francisco, desde Curicó más encima? Sí, hoy en Curicó, ayer estaba en Talca, pero no, bien, súper bien contento acá, bueno, y bien ansioso por seguir abordando estos casos que, Sí, pues. más allá de marcar la agenda policial y la historia policial chilena, aprendemos un poco más de estos errores que se cometen. Sí, pues exactamente. Y aquí vamos a conversar sobre un caso que es bien dramático, es bien impresionante y que también no solamente hace noticia acá en Chile, sino que en Estados Unidos, porque su víctima es oriunda de allá y su familia también permanece en ese lugar. El caso de Erika Hagan, esta joven que fue encontrada fallecida en Temuco. Ella era una mujer que vino hacia nuestro país para hacer clases y fue encontrada al interior del dormitorio donde ella vivía, allá en Temuco, con signos de haber sido violentamente agredida, violentamente maltratada, con signos de golpizas y además encontrado su cuerpo al interior de una tina. ¿Qué pasa en este caso y cuáles son los antecedentes que podemos comentar de esta investigación? Claro, esto, Vicky, tenemos que remontarnos al 5 de septiembre del año 2014, donde se le ve con vida por última vez a Erika Hagan, luego de hacer unas compras y posteriormente llegar a este tipo de departamento al costado del colegio donde ella trabajaba. No fue hasta el día siguiente donde uno de los conserjes que trabaja en este colegio se dio cuenta de que en una de las salas contiguas al departamento de Erika Hagan estaba totalmente inundada. En ese Ya. momento llamó a la dueña de casa, que también vivía ahí en el sector, cercano al colegio, llegó el marido de ella y juntos rompen una ventana, ingresan hasta el sector del departamento de Erika Hagan y la encuentran fallecida. Ahí esa es la génesis del caso de Erika Hagan. Así parte todo, esa es la línea base, sin tener mayores sospechosos de quién podrían haber participado de manera directa o indirecta. Hasta un tiempo después que nosotros Ya. ya sabemos que formalizan y toman detenido a Domingo Jofré, quien era el portero la noche que presuntamente fallece, digamos, Erika Hagan. Bueno, en el caso al menos de esta persona que mencionas tú, en caso de Domingo, él estuvo 8 meses detenido en la investigación. Sin embargo, después fue liberado aparentemente por falta de antecedentes. ¿Y por qué? Bueno, porque él habría sido encontrado con un atizador, pero que en algún momento se presumió que quizás podía haber sido el arma utilizada, pero después se descartó esta teoría. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo es la situación, cómo se le Claro. vincula a él más allá de ser el guardia de aquella noche? Bueno, Domingo Jofré, hay que dar cuenta que no es que hayan faltado antecedentes, a él se lo lleva a juicio oral, ¿Ya? sin, digamos, ya con una teoría del caso por parte de la Fiscalía, ya sin duda razonable para poder imputar el delito. Y se basan un poco en el horario que él empieza a hacer la ronda. Él da cuenta de que una de las rondas que realiza eso de las 21:50 ¿Ya? ingresa al sector donde estaba Erika Hagan, porque la caldera quedaba muy cerca del departamento, y él en esa ronda percibe un aroma a humo. ¿Ya? Consulta, golpea la puerta del departamento de Erika Hagan y le pregunta si estaba todo bien, y de adentro él representa que escucha una voz masculina, le dice, sí, estamos bien con mi polola. Hasta ese momento todo normal. Él siguió con su rutina, volvió hasta que, digamos, posteriormente es citado a prestar declaración. Hay que hacer una salvedad. A Domingo ver, Jofré llevaba un mes trabajando, entonces no era mucho lo que conocía de lo que era digamos, el ámbito interno y externo del colegio. perfecto. Claramente sabía hacer rondas, pero no sabía un 100% cuál era el movimiento de ese sector. Esto un poco para entender el perfil
criminológico, ¿te acuerdas? Criminológico, hicimos la diferencia. Criminológico tenía que ver más que nada con el perfil de la persona y criminalística o las cosas criminalísticas más que nada con los hechos, ¿cierto? Ya, y ahí vi Estoy que en aprendiendo. materia criminalística solamente se lo relacionaba a él que había un porcentaje de perfil de ADN presuntamente en el atizador y con ese atizador le habían dado muerte a Erika Hagan. Una de las lesiones, digamos, mortales, porque ella también fue encontrada en la descripción del protocolo de autopsia lesiones en su cara, en su antebrazo y en su mano. O sea, hubo huellas de defensa por parte de Erika. Oye, es importante aquí lo del atizador, porque en el atizador, digo, no se encontraron, como mencionábamos antes, rastros de sangre. ¿Es eso lo que finalmente permite la liberación de esta persona, de este sospechoso? Sí, claramente, acuérdate que en el atizador también se encontraron mezclas de perfil. Lo que no se perició fue lo que estamos viendo en pantalla, que es el ¿Qué es eso? portatizador, que ese ¿Ya? portatizador tiene varias fracturas. Ahí ves que le faltan dos piezas Sí. donde van empotradas las puntas de los fierros. Entonces, este elemento fue súper cuestionado dentro de muchos más, porque no olvidemos que también fue encontrado perfil de ADN de una funcionaria de la PDI también en el sitio del suceso. También se perdió el reloj de Erika Hagan y un sinnúmero de errores que se cometieron en esta investigación. Bueno, mira, a ver si es que avanzamos un poco más en el caso, porque yo tengo entendido que también hay otros sospechosos que si bien no han estado detenidos, como sí pasó con el caso de la persona anterior, también podría darnos pistas respecto a lo que pasó con Erika. Y aquí hablo principalmente de una interceptación telefónica, y sí, Telefónica. una llamada exactamente que podría dar signos de otras personas que podrían haber estado involucrados. Y ahí también se da cuenta de lo que pasó durante ese día con Erika Hagan, porque ella salió, tú dijiste fue a hacer unas compras, pero no fue sola. A ver si nos puedes comentar esta historia. Claro, en ese, digamos, cuando llega a Chile, a las 2 semanas se contacta con Robinson Soto, una persona digamos, cercana a ella que conoció en Estados Unidos, y ese día él la acompaña a hacer varias compras. Posterior a dejarla digamos, en el departamento, él se va al aeropuerto a buscar a su abuela y después regresa a su casa. Hasta ¿Ya? ahí todo normal, pero él también tenía, digamos, una vinculación con Esteban Gutiérrez, quien era hijo de Harold Gutiérrez y Marta ¿Quién es? Muñoz. Marta Muñoz era profesora o era la persona que veía los temas de intercambio con el colegio y quien conocía a ¿Ya? Erika Hagan y quien la trajo y quien vivía en un departamento que ella le cedía. Perfecto, o Ese era sea, ese era el vínculo. Y en el caso, acá en esta persona que tú nos dices, ¿él fue la última persona en ver con vida entonces a Erika? No, lo que pasa es que él, Esteban, también fue, quien vemos en pantalla, también fue en un momento investigado por el Ministerio Público, pero posteriormente la investigación que pesaba sobre él se sobreseyó. ¿Por qué? Por Ya. falta de antecedentes. A pesar de que habían varias contradicciones. Por A ver, ejemplo, habían unas zapatillas que usaba él y que posteriormente dijo que el padre que eran de él, que él siempre la ya, usaba, que se encontraron rastros de perfil de ADN, de sangre de Erika Hagan en las zapatillas. También perfecto. había un audio, cuando tú abordabas el tema del audio, entre una conversación de Esteban con, se me va el nombre, Alberto Roa. Alberto. ¿Quién es Alberto? Alberto Roa era un amigo muy cercano de Esteban, tenían presuntamente una relación de pareja, donde hay una conversación telefónica, un audio, donde Alberto Roa le dice, bueno, fuiste tú lo hiciste, así como imputándole Ya, el homicidio de Erika Hagan, y él guarda silencio. Esas son las zapatillas, perdona que haga el paréntesis, sí, Vicky, pero hagámoslo. estas son las zapatillas que donde se encontraron rastros de ADN de Erika Hagan. Y la única persona que presuntamente dijo haber entrado con estas zapatillas es Harold Gutiérrez, el papá de Esteban Gutiérrez, Ya, ese día, ese ese detalle es día que importante.
O sea, el Claro, padre de Esteban, quien tú mencionas ahí, es la persona que ingresa inicialmente al departamento junto a esta mujer, la madre de quien también fue vinculado como dentro de los sospechosos. Es ella la que además lo trae. Son ellos dos quienes ingresan, ¿cierto? o sea, quien ingresa solamente es Harold Ok, con el auxiliar, con Domingo, ya, pero perfecto. fíjate en algo, Vicky, que aquí días después le piden las zapatillas para hacer el peritaje y encuentran ADN de Erika Hagan en las zapatillas, pero no le piden el calzado a la otra persona, al auxiliar, Ya, que en este caso era quien estaba, digamos, de turno esa mañana cuando encuentran el cuerpo de Erika Hagan, que perfecto. estaba, también tenía todo un sinnúmero de características, que fue golpeada en la cama, después fue arrastrada hasta un sector del pasillo donde termina la lucha, después fue metida en una tina donde dan el agua caliente para mantener la temperatura, eso confunde el tema de la data de muerte. Hay varios elementos que hacían sospechar algún tipo de encubrimiento y conocimiento para poder perjudicar la investigación. Oye, es llamativo acá el tema de esta llamada, lo que tú decías también, esto de que haya en esta transcripción se le haga directamente la pregunta por parte de su pareja. Y ahí la respuesta, como bien decías, tampoco es del todo clara. Bueno, señala, dice, ¿por qué me preguntas esto? En realidad no es como, Eso, claro, eso después de un ya, silencio de varios segundos. O sea, yo, por ejemplo, te preguntara, Vicky, ¿tú la mataste? Y tú te quedas callada por varios segundos y no me respondes y te vuelvo a preguntar, ¿de verdad que no lo hiciste? Y tú me respondes, ¿por qué me preguntas eso? En vez de responderme, no. ¿Cómo se te ocurre? No, yo no he sido, no he tenido participación. claro. Entonces ahí la fiscalía también cometió un error de no, digamos, de no cautelar el principio de objetividad. Solamente se enfocó en un efecto túnel, donde desafortunadamente Domingo Jofré fue el único, digamos, sospechoso y responsable, y no atendió a un hecho bien particular. ¿Te acuerdas que hablamos siempre del sitio del suceso, la Sí, criminología y las lesiones de las víctimas? Desde la perspectiva criminológica, atendiendo al nivel de lesiones, podemos entender un poco el perfil de la persona. ya. No olvidemos que Erika Hagan fue brutalmente golpeada, quien el agresor ingresó al departamento sin forzar ningún tipo de cerradura y salió del sector sin ningún tipo de problema. Mira, Otro elemento más, el ensañamiento que hubo hacia la víctima. no, el Y nivel lo de otro, violencia. claro, y después de muerta, meterla a la tina, dar el agua caliente y un sinnúmero de cosas que pasaron al interior. Ojo que dentro de de los peritajes, y tú hablas de los sospechosos que fueron investigados, en este caso Esteban Gutiérrez y otras personas, a Domingo Jofré nunca se le hizo un peritaje de audio para Mira. establecer el tipo de voz de la persona que le pudo haber respondido de adentro del departamento esa noche. Ese detalle, o sea, en el fondo, cuando él toca la puerta, Domingo, que además era este guardia, el rondín de aquella noche, cuando él toca la puerta, Claro. claro, él dice que escucha, él pregunta si pasaba algo, una voz masculina responde que estaban bien con su polola. Esa voz nunca fue periciada, o sea, en el fondo nunca se pudo contrastar con el resto de los sospechosos o quizás alguien más que haya estado rondando el sector. No, nada, absolutamente nada. Solamente se basaron en los, digamos, antecedentes, los pobres antecedentes que tenían hasta ese momento la fiscalía, descartando y de hecho sumando esos sospechosos para la teoría del caso de la propia fiscalía. Hay un hecho que no hay que pasar por alto, que es que el FBI, porque ella es ciudadana norteamericana, el Sí, FBI empezó a recabar varios de estos antecedentes que daban cuenta que más allá de que Domingo Cofré no tenía participación, sí habían otras personas que podrían tener una participación directa o bien como encubridores del caso. da nombres, llega a estos mismos nombres que estamos conversando nosotros, O sea, no dan nombres, pero ¿ya? sí los elementos permiten presumir la participación de una persona por las contradicciones, no solamente por la contradicción en los relatos, tanto en la fiscalía, porque hay declaraciones
que se dieron en la Fiscalía versus la entregada en el juicio oral, que fueron contrastadas por la parte de la defensa de Domingo Jofré, y donde la Fiscalía se opuso casi defendiendo, en este caso, al testigo que estaba declarando. Hay otro tema no menor, que es en respecto al tema de las antenas telefónicas. También hubo errores respecto al tema de la orientación de la antena, que es materia de investigación por parte de los agentes del FBI, para ver si en el futuro se pudiese reabrir otra causa para dar con él o los responsables del crimen de Erika Hagan, que, valga la redundancia, sigue impune como otros crímenes a nivel nacional. Mira, acá hay varios temas que sería bueno precisar. A ver si es que podemos ir despejando también un poco, porque claro, hemos mencionado algunas personas, pero están vinculadas entre sí. Hablábamos de esta relación de algunos nombres que nos entregabas tú, Robinson Soto, Esteban Gutiérrez, Alberto Roa. En el caso de ellos tres, hay otro tema interesante, y tú mencionabas, claro, presuntamente Esteban habría sido pareja de Alberto, ¿cierto? Sí, Para despejar esa duda, pero también hay un tema clave aquí y hay una declaración de una presunta testigo también que habría asegurado un grupo, perdón, que una conversación días anteriores a que ocurriera todo este crimen, habría señalado que en su declaración habría dicho, supuestamente, todo esto en una declaración, Esteban, que él estaba enamorado del ingeniero y que estaría dispuesto a matar por recuperarlo. ¿Cómo es esta historia? A ver si podemos mencionar este antecedente y qué pasa con esta versión, esta versión digo fue investigada, es parte de la carpeta investigativa, porque además tengo entendido es un antecedente que se suma hace no más de un año atrás, pese a que este sí, hecho ocurre hace un tiempo bastante más prolongado que eso. claro, eso es un antecedente más, pero para ir ordenando el tema de la investigación. Eh, ¿Ya? Alberto Roa conoce a Erika Hagan en Estados Unidos, y cuando llegan, digamos, a Chile, la acompaña a las compras y la dejan en el departamento. Alberto Roa no le piden tráfico telefónico para ver si tuvo conversación con otras personas ese día. O sea, a él se le descartó inmediatamente como sospechoso, ¿ya? Cuando ¿Ya? hablamos de Esteban Gutiérrez, hijo de la pareja, o en este caso de la profesora de Marta Muñoz, quien trae a Erika Hagan para este tema del intercambio. Por eso él tenía la cercanía con ellos. Cuando investigan a Esteban Gutiérrez, Esteban, esa noche del crimen, dice haber hablado por mensajería con una persona de nombre Paulina entre las 21 a 23 horas y las 23:52, existiendo una hora y media de, digamos, silencio. Pero cuando le ¿Ya? preguntan en Sí. el juicio si había hablado por teléfono con alguien, si había llamado a alguien, él dice que no, pero sí hubo un llamado telefónico a Alberto Roa. Volvemos atrás, a las 22 horas con 22 minutos, que duró 13 minutos. Pero para entender esta versión y para precisar bien los datos, este ingeniero vendría siendo Robinson Soto, ¿cierto? De quien presuntamente habría estado enamorado, en este caso, según esta declaración que yo te menciono, según esta versión que se suma dentro de los nuevos antecedentes, habría estado enamorado Esteban. O sea, el ingeniero aquí vendría siendo Robinson. Sí, ¿Es así? Ya, o sea, sí, hago perfecto. la corrección. Es Robinson Soto el nombre, me confundí yo con, Ok, con ya, Alberto eso. Roa, que decían que eran como Ah, hermanos. Claro, ahí tienes toda la razón. perfecto. Robinson Soto era la persona, se me traspapeló el nombre. Entonces, él es la persona que, digamos, se gesta toda esta situación y Ya. empieza digamos, a generarse las contradicciones en el juicio oral. Por eso, todos apuntaban un poco a que quien podría presuntamente tener responsabilidad en este crimen eventualmente era Esteban Gutiérrez. Uno por el Oye, tema del WhatsApp, por el tema ya. del tiempo, otra por la entrega del pantalón, porque él dice haber ido al gimnasio con un pantalón de color negro, y las cámaras de seguridad mostraban un pantalón claro. Eso Ya. está en la imagen. Lo otro, la presencia de ADN en las zapatillas. Entonces, bueno, finalmente la guinda de la torta, que era esta conversación de Claro. manera telefónica que se da cuando le dice, fuiste tú, y él se queda callado durante varios segundos, no un poco, durante varios segundos. Y ahí reitera, dime que no fuiste tú.
Mm. Y ahí la respuesta de Esteban Gutiérrez le dice, ¿por qué me preguntas eso? Tú En vez de agregaste decirle, además, no. claro, tú agregaste además otro dato importante, que es que el FBI también está siendo parte de esto. Y porque, bueno, básicamente Erika era ciudadana estadounidense y acá su familia también cumple un rol relevante. Al menos la madre de Erika, Regina O'Neill, ha denunciado que hay una serie de irregularidades en esta situación. De hecho, el mismo padre de Erika, de nombre Chris Hagan, dice que el fiscal a cargo, que vendría siendo José Miguel Velázquez, le había dicho que él no necesitaba, por ejemplo, un abogado en esta historia. ¿Existieron errores? ¿Acá hay negligencia? Como denuncia la misma familia, ¿qué es lo que ha hecho que además esto se vea tan entorpecido? Bueno, desafortunadamente aquí hubo una mala orientación jurídica. Primero el padre cuando llega a Chile le hace la recomendación al fiscal de que no tome un abogado penalista para querellarse porque eso prácticamente no era necesario debido a que la fiscalía ya tenía todo el cuento armado con este caso de imputar el delito a Domingo Jofré debido a que tenían todos los antecedentes, situación que no estaba muy claro y eso enfatizó en este caso de que la madre de Erika Hagan, Regina O'Neill, digamos, insistiera en este tema y posteriormente pidiese ayuda al FBI, quienes siguieron recopilando datos. Pienso yo que estratégicamente son antecedentes que van a ir sumando de a poco y que Claro. eventualmente en el futuro podría haber una reapertura del caso. ¿Y Pero sabes ¿cuál es qué? el tema? Claro, pero Sí, espérate, sí. ¿sabes qué? Otra de las cosas que llama la atención acá es que, bueno, da la impresión, y por un poco la misma narración que cuentas tú, es de que habría muchas huellas por el nivel de brutalidad de los golpes que habría recibido Erika, y además también, no solamente por huellas que podrían haber quedado y restos de ADN, sino que además también hay objetos perdidos, hay un reloj que no se ha encontrado, que se dice que incluso podría tener mechones de pelo. En sí Claro. mismo, pero ese artículo por lo menos tampoco se lo podía encontrar. Ahí abordas tú, Vicky, un tema muy importante, que es el tema de la evidencia científica. Y fíjate que hay un dato que es el perfil genético respecto a pelo encontrado en la cama de Erika Hagan, de ¿Ya? distintos tipos óptimos para rescatar el perfil de ADN. Pero fíjate que la fiscalía nunca le interesó eso y no los pidió. Mira Y que... esa evidencia quedó ahí. Y esa evidencia Entonces nunca se utilizó nunca, entonces dentro de la carpeta investigativa. nunca se cotejó, nunca se mandó análisis y esos antecedentes están. De hecho, no olvidemos que hubo un sumario interno de una funcionaria de la PDI por un mal procedimiento porque también se detectó perfil de ADN de una funcionaria. Seguramente en la manipulación hubo un error ahí que permitió que células epiteliales quedaran ahí y posteriormente arrojara el ADN de ella. Oye, Lo que sí está claro en este caso, Vicky, es que es una muy mala investigación que desafortunadamente hizo que una persona inocente estuviera 8 meses en la cárcel y posteriormente un calvario respecto a un tema, un juicio, donde afortunadamente hubo una red de apoyo que le permitió buscar evidencia que pudiese, digamos, comprobar su libertad. claro. Eh, Oye, y además sí, no deja de ser llamativo el hecho de que habiendo tanta evidencia no hubiese sido periciada. Por eso te preguntaba antes si es que habría una negligencia acá o qué es lo que pasaría, por qué no tenemos a la fecha una persona sindicada como responsable, siendo que al menos en materia criminalística da la sensación de que habían pruebas suficientes para poder hacer una investigación más exhaustiva. Y bueno, señalar también que al menos el fisco, y esto fue algo que se estableció hace algunos meses atrás, deberá sí, pagar cerca de 200 millones de pesos al padre de Erika Hagan, justamente por este caso. por el error. Claro, pero... Sí, por un error que desafortunadamente te vuelvo a insistir, donde la fiscalía se cerró en este efecto túnel, donde se jugó todas las fichas con un solo imputado, donde sospechosos, existiendo elementos que eran cuestionables en materia investigativa y criminalística, podrían no cerrar solamente una arista, una hipótesis con una persona, sino que un sinnúmero de posibilidades. No Claro. se pidieron peritajes, digamos, de tráfico telefónico,
no se entregaron medios de prueba según las cámaras de seguridad, no se mandaron a hacer levantamiento de ADN a pelos que se encontraron, o sea, aquí hubo de todo. Y lo más desafortunado, vuelvo a insistir, que de una ciudadana extranjera, más allá que sea norteamericana o no, aquí cuando estás fuera de tu país, no tienes la red de apoyo, de contacto que te orienten de buena manera, trae consigo un perjuicio, y ese perjuicio lo está viviendo hoy desafortunadamente Sí. la familia de Erika Hagan, y también lo que preocupa a nuestra comunidad, que tenemos hoy un asesino suelto. Oye, un tema más preocupante, doloroso además por la de la familia. Sabemos que ellos siguen investigando esto de manera independiente, como bien lo señalas tú. ¿Dónde te podemos encontrar, Francisco? ¿Cuáles son tus redes sociales ahí en caso de querer contactarte? Bueno, en mi Instagram, Pulgar Forense, ahí me pueden mandar un mensaje, o la página web nuestra, que es criminalísticasap.cl. SAP es con B Perfecto. corta, Servicio de Atención a Víctimas. Criminalísticasap.cl, ahí para todas las consultas. Francisco Pulgar, nuestro cientista criminalístico, semana a semana aquí en Cadena Nacional, como siempre, despejando todos estos casos policiales junto a nosotros. Te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho, que estés muy bien por allá. Cariños, cuídense, nos vemos hasta el próximo martes. Exactamente, y de esta manera, y junto a Francisco, vamos finalizando este capítulo de Cadena Nacional. Cuídense mucho, que estén muy bien, y mañana nos encontramos a la misma hora. Chao, chao.